37 minutos de las 6 de la tarde, tenemos en línea a la ingeniera agrónoma y especialista en mercados del agro, Paulina Lescano. Queremos saber qué va a pasar fundamentalmente con la cosecha. ¿Qué ha pasado con toda esta lluvia y cómo va a impactar esto obviamente en el rinde? Porque necesitamos esos dolaritos, necesitamos, como si yo fuera a echar mano en algún momento de eso, pero no, la Argentina lo necesita. Paulina, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Maxi? Muy bien, ¿y usted? Muy bien. Buenas tardes, muy bien. La lluvia, ¿vino bien, vino mal? En algún lado decía, esto viene bien para la soja, y del otro lado era, pero el granizo de antes de ayer liquidó 1000 hectáreas de maíz, por ejemplo. Sí, bueno, es que así es los riesgos de la producción en cielo abierto. En algunas zonas las lluvias vienen bien porque hay algunos cultivos, por ejemplo, de soja y de maíz que se sembraron más tarde, entonces esos todavía les viene bien que les lleguen algunos milímetros. Y las que vos escuchaste que, por ejemplo, los agarró la piedra, bueno, eso en cualquier etapa del cultivo es malísimo porque hace desaparecer por completo el cultivo, pero algo que empieza a preocupar es que todo lo que ya está listo para cosechar, en algunos casos maíces y sojas, que en poquito tiempo ya se larga la cosecha, las lluvias que puedan llegar de ahora en más afectan, por un lado, la calidad del grano, y por el otro lado pueden complicar todo lo que es la cosecha, o sea, pueden retrasar la cosecha y la logística. Nosotros seguramente que después vamos a empezar a ver que está complicado para salir por caminos de tierra y demás, y eso puede hacer que se retrase ese envío de grano al puerto para que los exportadores puedan exportar o las fábricas puedan transformar en harina y aceite, relacionado con eso que acabas de decir, que necesitamos que ingresen dólares a la brevedad de nuestro país. Ergo, ¿qué se espera de cosecha? En algún momento, viste que cuando entró a llover era entra más guita, después entra menos. ¿Sabemos o eso es a último momento? No, yo creo que sí, pues la buena noticia es que los niveles de cosecha van a ser, te diría, casi el doble de lo que se cosechó el año pasado. Eso es algo real, concreto. Después, los números, eso que vos estás mencionando, de que si cayó piedra, o también hay una enfermedad que está afectando mucho a todo lo que es la producción de maíz, que eso creo que es más importante también que los eventos de piedra, que también hay que tener en cuenta, pero así todo se espera un piso interesante de producción, tanto de soja como de maíz, que haría pensar que con los precios actuales que tenemos a nivel internacional, tendríamos casi 10.000 millones de dólares más que lo que ingresó en la campaña anterior. Eso creo que podríamos... ¿Cuánto? Repetime. ¿Cuánto más? Y más que la campaña anterior, cerca de 10.000 millones de dólares. Ah, pero se esperaba mucho más, casi el doble. Sí. O sea, pero creo que es bueno, pero no tan bueno, diría Guido Casca. Sí, lo que pasa, ¿sabes por qué? Porque no solo se dio que eso que vos comentaste de la falta de lluvia fue en los primeros días de febrero, también hubo una fuerte caída de precios internacionales desde las primeras estimaciones. Entonces, siempre tenemos que recordar que para que ingresen esos dólares, nosotros tenemos que vender al exterior, o sea que dependemos de lo que pasa en el mundo, ¿no? En el mercado internacional. Entonces, eso, digamos, es lo que ocurrió. Entiendo. De todas maneras, esos 10.000, tener presente que es sobre lo del año pasado, no es que solamente se esperan 10.000, se habla de arriba de 35, 40.000 millones de dólares que ingresarían, ¿no? Bueno, crucemos... Así que no te asustes. Crucemos los dedos. Sí. ¿Y cuándo se termina de saber? ¿En qué hay una fecha límite? ¿La cosecha se levanta tal y porque después es en función de que se rinda, ¿no? Hoy el ministro Caputo dijo básicamente que no iba a haber una nueva devaluación. La cosecha arranca lo que el gobierno y todo, bueno, y los productores también, ¿no? Porque después de 2 campañas malísimas, es necesario que justamente que el productor tenga el ingreso de esa cosecha. Ahora recién estamos empezando a cosechar el maíz. El grueso de nuestro maíz se cosecha, suponete, entre mayo y julio, que falta. Ahora va a entrar una tanda que va a dar algo de respiro. Y la soja, te diría que empieza dentro de 15 días, más o menos a mediados de abril, con bien el grueso durante todo mayo. Ahí ya
cuando entren las máquinas, empiecen a cosecharse, empezás a tener una estimación mucho más cercana. Pero otro elemento como para ponerle, incertidumbre a ese número que vos estás diciendo que si entran y cuándo, es el cuándo justamente, porque no solamente tiene que ocurrir que se coseche, sino que los productores vendan esa producción a la exportación para que la exportación lo pueda vender al exterior. Sí. Y ahí es donde creo que juega otro factor fundamental, que son las expectativas que recién vos mencionaste de que... Ahí está, ahí llegamos, Paulina. ¿Las expectativas cuáles son? Bueno, o sea, la expectativa del productor es siempre que le den más. Todos queremos más. Es como que te vas al boliche, te dio bola la que te gustaba, pero vos siempre tenés una expectativa de que venga Pampita. La expectativa del productor, o este dólar no le sirve. No, se mezclan varias cosas. No es solamente el tipo de cambio. El tipo de cambio es como que ya quedó retrasado, pero no solamente para el exportador o para el productor. Ten en cuenta que un punto importantísimo, el productor recibe le pagan con un tipo de cambio que está por encima del oficial, en torno a 890 más o menos. Pero todo lo que son los costos al productor le aumentaron igual que a cualquiera de nosotros, o sea, lo que es el costo de combustible para cosechar, el costo de combustible para pagar el flete, todo eso aumentó. Entonces el número realmente le da mucho peor que con precios más altos y costos. Pongámosle un número para que se entienda. ¿Cuál es la expectativa del productor en función de un dólar de cuánto? La expectativa del productor... No, yo no le buscaría, lo que quería llegar es que no le buscaría un número de tipo de cambio. Lo que sí creo que sería algo fundamental, que haya una unificación del tipo de cambio. Porque hoy sigue habiendo muchas distorsiones en el mercado. Claro, pero no estamos listos para levantar cepo y todas esas No, pero bueno, si vos querés un número, el oficial. Un número, suponete que sea, 1100, 1200, pero lo que voy con el concepto es que si de repente tenés un 1100 y la brecha del tipo de cambio se va a 60%, tampoco es que vas a generar mucho nivel de venta, porque lo que ocurre, por eso te decía, no es solamente el valor, sino qué puede hacer con lo que venda. Si de repente vende y cuando tiene que ir a comprar un insumo dolarizado le sale el doble, tampoco le sirve. Por eso era el que te decía. Ahora, cuando vos decís, es verdad, en el corto plazo no vamos a un tipo de cambio unificado, ¿qué va a hacer? ¿Va a vender el productor igual? Yo creo que el que tenga necesidad sí o sí de pagar compromisos anteriores o que tenga deudas y demás, se va a ver obligado a vender al tipo de cambio que haya, al valor de precio que haya, etcétera. Ahora, va a haber una proporción de productores que tiene espalda como para esperar a ver si la economía se acomoda. Bien. Paulina, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Te mando un beso. Hasta la próxima. Chao, hasta luego. Bueno, las expectativas del campo reflejadas por Paulina Lescano, ingeniera agrónoma especialista justamente en mercados del agro. Delta 90.3